Hola, bienvenidos nuevamente. Les saluda su profesor Ricardo Caraxioli, esta vez con el tema códigos binarios aplicados a diseño digital. En esta presentación veremos tres códigos binarios que son muy importantes en esta clase. Uno es el código BCD, el otro es el código Gray y el otro es el código ASCII. Sin embargo, hay un cuarto código que se conoce como complemento a 2, que es importante también. Sin embargo, este lo veremos más adelante cuando miremos sistemas algebraicos. Ahora bien, ¿qué es un código? Un código es una representación simbólica o numérica de una idea, un objeto o cualquier cosa que queramos representar. En el caso nuestro, pues utilizaremos el sistema binario, el sistema numérico binario, para codificar cosas con códigos ya predefinidos. Sin embargo, nosotros podríamos inventar un código. Por ejemplo, si yo pongo 1, 0 en la pizarra y nosotros convenimos, o yo convengo con ustedes, que esto representa hola, para nosotros eso es hola, porque lo convenimos, se convirtió en un código. Sin embargo, ese número nosotros sabemos que significa 10 en el sistema decimal y significa 2 en el sistema binario. Pero para nosotros significa hola, lo codificamos. Ahora bien, si un estudiante entra al aula y no estuvo en esa clase y no se dio cuenta del hecho, entonces cuando él mire en la pizarra ese número, él va a pensar, el profesor escribió 10 en la pizarra. Tal vez es una nota o algo así, porque él no sabe o no conoce nuestro código. Entonces ese es un código que nosotros convenimos. Existen códigos secretos y códigos abiertos. Códigos secretos aquellos que se utilizan en la guerra para mandar información o ubicaciones, por ejemplo, que solo lo manejan entre ellos las personas que lo necesitan. Y no quieren que el enemigo se dé cuenta o que otra persona se dé cuenta de qué significa. Y existen códigos abiertos. Los que vamos a ver, el BCD, Gray y ASCII, son códigos abiertos. O sea, son códigos que nosotros vamos a saber cómo codificar y cómo decodificar utilizándolos. Código BCD. Para poder ilustrarlo del código BCD lo voy a hacer directamente con un ejemplo. Digamos que yo tengo el número 943 en decimal y lo quiero convertir a BCD. Pues lo que hago es sencillo. Separo los tres números, unidad, decena, centena, y cada uno los convierto a un número binario de 4 bits. Por ejemplo, el 3 es 0011, el 4 es 0100 y el 9 es 1001. Y luego junto esos tres números y ese sería mi equivalente BCD o en código BCD del número 943. Cabe aclarar que BCD significa, en inglés son siglas, decimal codificado en binario. Decimal codificado en binario. Otro ejemplo, digamos que quiero convertir el número 874 decimal a BCD. Entonces lo separo igual, unidad, decena, centena y así sucesivamente si hay más dígitos. Entonces el 4 en 4 bits binario sería 0100, el 7 0111 y el 8 1000. Cabe aclarar que acá sí importan los ceros a la izquierda, o sea, deben ponerse. Entonces el número 874 decimal equivaldrá al número 100001110100 en BCD. Comparación entre BCD y binario. No es lo mismo el código BCD que el sistema binario. Observen, por ejemplo, este caso. El número 137 en decimal, si nosotros lo convertimos a binario, nos quedará 10001001 en binario. Sin embargo, si yo ese mismo número lo convierto a BCD, como agarro cada dígito en 4 bits, vemos de que este será 000100110111 en BCD. Y notamos que es totalmente diferente
su representación binaria que su representación en BCD. Como les dije anteriormente, acá los ceros a la izquierda sí son importantes y se deben poner. Código Gray. Para convertir un número binario a Gray o un número Gray a binario, lo que se utiliza es un algoritmo. Este algoritmo que vemos acá, tenemos dos partes. A la derecha tenemos la conversión de Gray a binario, a la izquierda tenemos la conversión de binario a Gray. Debemos aclarar que aquí solo está en 3 bits, pero si yo quiero seguir agregando bits, puedo seguir agregando estos cuadros hacia la derecha y poner el número de bits que yo quiera, aplicando el mismo algoritmo cada vez, considerando que solo el MSB es el que se baja directamente en ambos casos. Entonces, en resumen, en el caso del código Gray, nosotros utilizamos una conversión a través de un algoritmo que está representado en este gráfico. ¿Qué es el código Gray? El código Gray es un código binario en el que cuando hacemos un conteo, el número siguiente solo nos da un cambio en uno de los bits con respecto al anterior. Veamos esto con un ejemplo. Convertir el número binario 111 a código Gray. 111 a código Gray. Entonces, aquí está la solución. Ponemos en la entrada 111, que es lo que queremos convertir de binario. Recuerden que este es un número binario y yo lo quiero convertir a Gray. Entonces aplico el algoritmo. El primer dígito solo lo bajo directamente, tal como dice el algoritmo. Luego ese lo comparo con el siguiente y digo, ¿son diferentes? ¿Son diferentes? No, ¿verdad? Es falso. Entonces la respuesta es falso. No son diferentes, son iguales. Por lo tanto, falso nos va a representar un 0. Vuelvo a hacerme la pregunta en el siguiente bloque. 1 es diferente de 1 y la respuesta vuelve a ser falso. Y falso entonces nos va a indicar que debemos poner un 0. Por lo tanto, el número binario 111 equivale al número Gray 100 o al código Gray 100. Miremos otro ejemplo. Convertir el número en código Gray 1001 a binario. Ahora vamos al revés. Tenemos un número en código Gray y lo vamos a convertir a binario. Acá tenemos el número 1001 en Gray y aplicamos el algoritmo a binario, de Gray a binario. Entonces, lo primero, pues, vemos que el bit más significativo solo lo bajamos. Entonces nos vamos directo acá y lo copiamos y va a ser 1. Luego me dice de que compare este mismo resultado con el siguiente dígito, que sería 0. ¿Es 1 diferente de 0? Esto nos da verdadero, si son diferentes. Por lo tanto, verdadero va a representar un 1. Y pongo 1. Vuelvo a aplicar el algoritmo al siguiente dígito. Entonces, arrastro este verdadero, verdadero significa 1, hasta acá. ¿Es 1 diferente de 0? Sí, es diferente. Por lo tanto, la respuesta es verdadero, que nos dará un 1. Recuerden que verdadero es 1, falso es 0. Ese verdadero lo llevo hasta el siguiente bloque, verdadero es 1, y me vuelvo a hacer la pregunta con el siguiente dígito. ¿Es 1 diferente que 1? La respuesta es falso, porque son iguales. Entonces aquí nos da un falso. Y falso significa 0. Entonces podemos concluir que el número 1001 en código Gray equivale al número binario 1110. Y aquí se detiene nuestro ejemplo. En esta diapositiva podemos ver una tabla de equivalencia entre binario y Gray en 3 bits. Recordemos que hay infinitos bits, pero acá solo lo tenemos enmarcado en 3 bits.
Podemos ver que en el caso de Gray, que está a la derecha, aquí está el código Gray en 3 bits, entre número y número solo hay un cambio, y eso es lo que en sí hace este código. Por ejemplo, entre el 000 y 001 solo hubo un cambio. Entre 001 y 011 solo hay un cambio. Entre 010 y 110, por ejemplo, entre estos dos solo hay un cambio. O sea, solo hay un bit que cambia su valor. Esa es la idea, como repito, del código Gray. Para ilustrar podemos ver de que uno de los ejemplos que vimos era, creo que era 111, equivale en Gray al código 100 y viceversa. Recordemos que esta tabla es en ambas direcciones. O sea, puede ser así. Con lo visto hasta ahora podemos hacer una tabla comparativa entre sistemas numéricos y códigos. Acá podemos ver un conteo del 0 al 15 en decimal, su equivalente en binario, lo tenemos aquí, su equivalente en hexadecimal, que lo tenemos acá, su equivalente BCD y su equivalente Gray. Esto es lo que hemos visto hasta ahorita. Agregaremos otro código, el código ASCII. El código ASCII es un código muy utilizado. Cabe aclarar que este no utiliza ningún algoritmo de conversión, simplemente es una representación de cada carácter que nosotros podamos necesitar a número. ¿Para qué se hizo este código? Para poder utilizarlo en las computadoras, ya que las computadoras trabajan con sistemas binarios o códigos binarios y necesitábamos poder representar, por ejemplo, la letra T mayúscula del teclado en número binario. Entonces, ¿cómo podíamos hacer esto? Pues con una convención, o sea, este código se utiliza en cualquier lado, en China, en Francia, en Rusia, para representar caracteres. Ahora bien, esto no significa que sea el único código que represente caracteres, pueden existir otros códigos específicos. Sin embargo, digamos que este es el más utilizado y aquí tenemos una tabla resumida, una tabla de ASCII estándar, ya que en la actualidad pues este se ha extendido y ha agregado caracteres chinos, caracteres japoneses, caracteres rusos, caracteres árabes y cada uno tiene una representación. Entonces digamos que este es el estándar o el más simple. Por ejemplo, el signo más o el carácter más equivale al número decimal 43, el cual lo puedo convertir a binario. Otro ejemplo muy utilizado es la arroba. La arroba equivale al decimal 64. Por eso es que a veces en el teclado, cuando nosotros no podemos encontrar la arroba, ponemos al más 64. Igual, otro ejemplo sería la letra G mayúscula o el carácter correspondiente a la letra G mayúscula equivale al decimal 71. Sin embargo, la G minúscula, que la podemos encontrar acá en esta tabla, equivale al decimal 103. Acá podemos ver la segunda parte de la tabla. Para poner un caso, el carácter menor que está representado con el número decimal 60. Y así podemos ir viendo cada uno de los símbolos que más utilizamos. Existen ciertas palabras que son muy utilizadas en el mundo de la informática y de la electrónica digital. Estas son bit, byte, nible y palabra. ¿Qué es un bit? Un bit es un dígito binario. Es algo que solo puede contener un valor binario, o sea, un bit será un 0 o un 1, pero solo puede tener un valor. O sea, puede ser ya sea un 0 o puede ser un 1. Desde esta óptica es la unidad básica de los sistemas digitales, un bit. Ahora, un nible, nos vamos a saltar el byte aquí. Un nible
o nibble en inglés, ¿verdad? Nibble sería un conjunto de 4 bits. O sea, algo construido con 4 bits. Por ejemplo, el siguiente número. Esto sería un nibble o nible. Es una representación de 4 bits. Entonces voy a tener 16 posibles nibbles. ¿Por qué? Porque puedo tener el 0, el 1, el 2, que sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, claro, representados en 4 bits. La que seguiría sería el byte. Un byte es, digamos, una estructura de 8 bits organizados. Este es Esteban, byte. Pues podría ser, vaya, para poner un caso, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Notamos que este es un número de 8 bits. A esto es lo que se le conoce como un byte. O sea que podría tener representaciones desde el 0 hasta el 255 con 8 bits. Por ejemplo, otro caso podría ser que todos sean 1, o sea, 8 unos. En este caso, pues es 1100, 1001. Y está la palabra, que una palabra es relativo. ¿A qué le llamamos palabra? Palabra no tiene un tamaño fijo. Por ejemplo, puede existir una palabra de 8 bits. Eso va a depender del sistema con que se esté trabajando. Para ponerles un caso, las computadoras que utilizan Windows 10, la mayoría son de 64 bits. El sistema operativo de 64 bits. Quiere decir de que ahí una palabra será un número de 64 bits. Sin embargo, en el sistema operativo Windows 95 de hace algunos años, este trabajaba con 16 bits. En ese caso, en ese sistema, una palabra será 16 bits. Este término es muy utilizado en sistemas industriales, en lo que se conoce como PLC, pero ellos en PLC sí le llaman a una palabra a un valor de 16 bits. Nosotros no. En electrónica digital no está restringido. Una palabra puede ser del tamaño del sistema. Si el sistema es de 64 bits, la palabra será de 64 bits. Si el sistema es de 128 bits, la palabra será de 128 bits. Entonces el término palabra es muy relativo al sistema con que se está trabajando. Como referencia bibliográfica para hacer esta presentación, utilicé el libro de Ronald Tosi, Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones, 10ª edición, de Pearson Education, México 2007, y ahí pueden ver el ISBN. Gracias por su atención.